hermanos, aquellos que nos siguen, aquellos que oran por nosotros. Gracias por estar ahí, por compartir los mensajes. Gracias por orar por nosotros. Estamos aquí en el Día del Señor. Estamos en este domingo 21 de junio, donde es el Día del Señor, donde la iglesia se reúne a pensar en el Señor. Donde su mente tiene que estar concentrada. Bueno, estuvimos orando, estuvimos meditando, estuvimos cantando y ahora entramos al estudio de la palabra para continuar enfocados en Cristo, enfocado en Dios. Así que bueno, vamos a entrar en el capítulo 2 de Corintios, de 2 Corintios, pero antes vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio que tenemos de estar en tu palabra. Padre, dame la sabiduría, la inteligencia, Dios, para hacerlo. Ruego, Dios, para que tú me uses y me des, Señor amado, facilidad de palabra para poder predicar tu palabra. Sin duda, Dios, lo necesito tanto. Padre, tú me conoces mis limitaciones. Gracias por este privilegio. Padre, también para mis hermanos, de que puedan, Señor, escuchar tu palabra. Que juntos podamos crecer y madurar para la gloria de tu nombre y que, como vimos, poder tomar acciones, movernos, hacer algo para ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quien debería de gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por las muchas tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Amén. Acá vemos como Pablo se está defendiendo por favor, prende la luz. Gracias. Como Pablo se está defendiendo delante de las acusaciones de aquellos que lo acusaban, ¿se acuerdan? De que Pablo no tenía palabra, de que Pablo era una persona que decía una cosa y no cumplía. Y bueno, ahí en la iglesia, estamos hablando de una iglesia criticando a un apóstol, ¿tá? No estamos hablando de que el mundo lo criticaba, ¿tá? Porque muchas veces podemos sacar de contexto lo que dice el pasaje. No, viste que el mundo siempre nos critica. Pero acá no estamos hablando del mundo, estamos hablando de una iglesia criticando a un apóstol. ¿Ah? Y como un apóstol, en su humildad, se está defendiendo. ¿Se dan cuenta? Porque él podía poder su autoridad como apóstol. ¿Y quién le iba a decir algo? Era el apóstol del Señor Jesucristo. Pero él aún así, vemos la humildad y él se humilla y explica. Mira, yo tomé esta decisión por esto, por esto, por esto. Y él comienza a explicar. Para abrirle el entendimiento a aquellos que murmuraban de él. Así que también, cuando vemos que hay murmuración dentro de una iglesia, es normal. ¿Saben por qué? Porque estamos nosotros, somos pecadores. ¿Se dan cuenta? Así que bueno, estamos viendo una iglesia murmurando de un apóstol. Y como el apóstol le escribe una carta a la iglesia de Corinto, y ese es el tema. ¿Cuál fue el propósito de la carta severa? ¿Cuál fue el propósito? Ya creo que ya lo habrán sacado, ¿verdad? Según lo que leímos. En el versículo 4, ahí está la respuesta, la última parte. Sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. ¿Cuál fue el propósito de Pablo de escribir la carta severa? Para mostrarles su amor. ¿Se dan cuenta? A veces mostrar el amor duele. Y la exhortación de Pablo muchas veces dolía y lo llevaba a llorar a ellos y a arrepentirse, ¿verdad? Porque muchas veces Pablo era muy directo, pero Pablo lo que estaba demostrando era amor. Cuando alguien viene y nos exhorta y es directo con las escrituras, ¿qué me está demostrando? Amor. ¿Se dan cuenta? Vivimos en un mundo que el amor es sentimiento, son emociones, pero volvemos a lo mismo que hablamos hoy en la meditación. El amor es un acto de la voluntad, es preocuparse, es hacer, es tomar carta en el asunto. Y Pablo era un hombre que amaba a la iglesia, por eso tomaba carta en el asunto y hacía cartas. ¿Se dan cuenta? Y él trataba con los hermanos de diferentes maneras, de diferentes iglesias, de diferentes temas. Él siempre estaba tratando. ¿Por qué? Porque demostraba el amor.
un hermano que no se preocupa, que le da lo mismo. Ah, yo sé, sí, los problemas que hay ahí, pero que se maneje, yo no me voy a meter. Yo vivo mi vida, tengo mi sistema, mis cosas, mis problemas. Yo no me voy a poner a discutir o a exhortar a alguien para calentarme la cabeza y pasar mal. Y eso no es amor, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que hace el mundo. El cristiano ama al hermano, ama al prójimo y por eso lo exhorta. Y lo exhorta, y lo exhorta. Como esa madre que ama a su hijo. Lo exhorta y lo exhorta y lo exhorta. A pesar que su hijo muchas veces hace lo que quiere, pero esa madre continúa exhortando. ¿Por qué? Porque lo ama. Y ese es el amor de madre. Bueno, y ese amor tiene que fluir más en la iglesia. Se tiene que ver. Entonces, el domingo pasado vimos el tema, Pablo niega la acusación en su contra. Pablo niega la acusación en su contra. Como dije hoy, Pablo se está defendiendo, exponiendo su defensa ante la acusación en su contra. Bueno, y pone su prueba, ¿verdad?, para defenderse. Aprendemos que es bíblico defenderse cuando lo acusan de algún pecado que no hemos cometido. No es simplemente que agachemos la cabeza y bueno, vamos a ver que Dios va a sacar toda luz. No, hay que exponer. No, mira, pasó esto, ¿verdad? Pablo lo hacía constantemente cuando lo acusaban de algo. Lo hizo durante cuando fue a las autoridades, él se defendió, ¿verdad? Y le predicó el evangelio a las autoridades también. Y eso también es lo que tenemos que hacer nosotros. Y en la iglesia también, él también se estaba defendiendo. Entonces pusieron de tela de juicio los hermanos corintios que Pablo no tenía palabra, era un charlatán, decía una cosa, decía otra. Y Pablo le está explicando que podían dudar de él, pero no de Dios y de la palabra de Dios. Y él lo que escribía era guiado por ¿quién? Por Dios. ¿Ah? Dios es fiel. No podemos dudar de la fidelidad de Dios. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Dios no es como los hombres. Dios es Dios. Los hombres somos los hombres, ¿verdad? Infieles. Dios es Dios, por eso Él es fiel. Versículo 18. Por eso todo lo que Pablo y su equipo misionero hicieron eran predicar fielmente ¿qué? La palabra de Dios. Las promesas de Dios que son, ¿cómo son? En el sí. Sí. Las promesas de Dios son en el sí. Y eso es lo que nos da confianza. Eso es lo que le daba confianza a David en el Salmo 18. Las promesas de Dios. Y por eso actuaba y tomaba carta en el asunto y era un hombre de acción. No simplemente que un hombre que esperaba resultados, sino era un hombre de acción. ¿Por qué? Porque amaba la palabra de Dios y al amar confiaba. Confiaba en las promesas de Dios. ¿Por qué? Las promesas de Dios son en el sí. No solo predicaron, sino que ellos la vivieron. Los apóstoles y el equipo misionero de Pablo no solamente eran charlatanes que predicaban el evangelio y nada más. No, ellos lo vivieron. Tenían un testimonio. Como David, vivieron las escrituras. Por eso la creyeron. Versículo 19. Cuando un cristiano no vive las escrituras, o una persona, volvemos, cristiano o una persona no vive las escrituras, es porque no ama las escrituras y no ama a Dios. ¿Se dan cuenta? La persona que conoce a Dios debe amar a Dios en primer lugar y a su prójimo en segundo lugar. Y como ama a Dios, hace. Y como ama a su prójimo, lo ayuda. Fuimos salvos ¿para qué? Para buenas obras. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces eso nos tiene que dar confianza. Cuando creemos que es la verdad, lo vamos a hacer, lo vamos a vivir. Cuando no creo que es la verdad, creo que es mi verdad, no lo voy a hacer. Voy a hacer mi verdad, lo que yo pienso. Hermanos, fuimos salvos, los creyentes, fuimos puestos en el mundo para vivir las verdades de Dios, no vivir nuestras verdades. Entonces por eso Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios, no para mí. ¿Se dan cuenta? Lo mismo hoy en día, el creyente, el verdadero creyente, no vive para él, vive para Dios. El vivir para Dios, ¿qué es? Hacer lo que Dios ha mandado. Cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. Ser bíblico. Confiar en Dios es una muestra que una persona que es bíblica, que vive la Escritura. Versículo 20. Y Pablo y su equipo lo hicieron. Era un ejemplo. No solamente en enseñar, sino era un ejemplo de cómo vivir las Escrituras. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a las personas. Sí, tenemos que enseñar lo que dice la Biblia, pero tenemos que enseñar cómo se vive la Biblia. Y eso, más que más, los ancianos, ¿verdad? Lo que llevamos años en la palabra, estudiando la palabra, congregándonos,
son los que están dando el ejemplo a aquellos que recién vinieron a los caminos de Dios, o aquellos que no conocen a Dios, ellos son el ejemplo para ellos. Y todo esto lo puede lograr Pablo y su equipo, y nosotros también lo podemos lograr. ¿Saben por qué? Porque Dios nos salvó y Dios nos confirma en sus caminos. Todo es por la gracia de Dios, todo es por el poder de Dios, no es por nuestro poder. Ninguno de sus hijos se va a perder, y esas son las promesas que Dios nos ha dado. A pesar de lo malo que somos, a pesar del fracaso que muchas veces somos, que no vivimos estrictamente la palabra de Dios, pero Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. Y Dios promete confirmar en sus caminos. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Quién la va a perfeccionar? Él. ¿Cuál es mi tarea? Estudiarla y vivirla, practicarla. ¿Soy perfecto? No, no soy perfecto porque le erro. Y el pecado es eso, errar el blanco, errar el camino. Le erramos, sí, le erramos. Pero Dios va a continuar haciendo la obra. Y gracias a Él que va a continuar haciendo la obra, vamos a llegar al cielo. No es por nuestro esfuerzo, sino por el poder de Dios. Todo es de Dios. Y nosotros tenemos que unirnos con David, glorificar a Dios. Porque todo es de Dios. Todo lo hace Él, ¿verdad? Su espíritu vive en nosotros. Por eso podemos lograr vivir para Dios. Por eso podemos predicar la palabra, por eso podemos vivir la palabra, por eso podemos enseñar la palabra a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Versículo 21. Esa es la garantía que podemos entrar al cielo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Es la garantía, es la garra de nuestra herencia. Mientras vivamos en este mundo, el Espíritu Santo nos va a hacer a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hacernos a la imagen del Hijo de Dios. Nuestro trabajo es esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. Y el trabajo del Espíritu es hacerlo a la imagen de Cristo. ¿Se dan cuenta? Todos hacemos algo. Todos hacemos algo. El cristiano no se sienta y espera que Dios haga la obra. Él prometió hacer la obra, así que yo me quedo sentado y voy a esperar a ver que haga la obra. No, mi tarea es leer la palabra, vivir la palabra, y el Espíritu va a ir, ¿verdad?, recordándome la palabra para que yo pueda vivirla mejor y ser luz en un mundo de tiniebla. Dios lo puede hacer. Dios es todopoderoso. Confiemos, versículo 22. Confiemos que la obra es de Dios, no es nuestra. Toda esta explicación es porque Pablo no fue a ellos cuando dijo que iba a ir. Era para que... ¿te acuerdas que estuvimos mirando la palabra indulgente? Era porque estaba siendo indulgente con ellos. Por eso no fue. Ser indulgente significa tener una disposición a perdonar. Él quería perdonarlos. Le hicieron mal a él. Pero él, antes de ir otra vez y que lo recibieran mal, y otra vez estar triste, le manda una carta, ¿verdad?, mostrándole que él era indulgente. Tenía disposición a perdonar, los toleraba, tenía compasión. A pesar de sus fallas, él tenía compasión. Veía sus errores y sus debilidades, pero aún él tenía compasión. Y también de él mismo, porque Dios tenía compasión de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros usamos ser indulgente, o cuando somos indulgentes, estamos pensando que Dios es indulgente con nosotros también. No, Dios no es estricto, ¿verdad? Le erraste, ¡pum!, te mando al infierno. No, Dios no nos trata así. Le erraste, no eres más mi hijo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, miramos a un hermano que peca, a un hermano que cae, y muchas veces, este no es cristiano porque pecó. Y pasa hoy en día. Mire que no lo estoy diciendo, estoy hablando del año 30, estamos hablando de ahora, 2026. Hermanos que han errado el blanco, que han pecado, se han arrepentido y son estrictos. No, no lo dejamos entrar. Que no haga tal cosa. ¿Se dan cuenta? Como hay otros que también, que hagan lo que quieran, no pasa nada. No hay problema. Estamos en tiempo de la gracia, en tiempo de perdón, no hay problema, está todo permitido. Entonces, eso es libertinaje. Lo otro es ser muy estricto. Entonces, tenemos que ir por el camino del medio, ser indulgente, ¿verdad? ¿Cómo me gusta a mí que me traten? ¿Cómo me trata a mí Dios? Así debo tratar a mis hermanos y a mi prójimo, siendo indulgente. Pablo le dice, yo no soy el dueño de su fe. Él no quería imponer su autoridad como apóstol, sino estaba esperando el obrar de Dios en la situación de pecado de los corintios. Él podía haber impuesto su autoridad, y los que estaban con Pablo también, el equipo de Pablo, podía haber puesto la autoridad de Pablo, pero no lo hicieron, fueron indulgentes.
Y es lo que debemos practicar nosotros los creyentes hoy en día, versículo 24. Pablo comienza a explicar ahora el propósito de la carta severa. ¿Por qué le mandó la carta severa? 2 Corintios 2.1. 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo no quería ir con tristeza a ellos. Quería ir con gozo. Quería ir, pero cuando las cosas estuvieran arregladas. Por eso dice, esto pues determiné para conmigo. Esto es lo que yo quiero. ¿Tá? Entonces vemos una inferencia. Pablo toma una decisión de no ir otra vez con tristeza. Por eso hace esta carta, para no ir otra vez para ir a pelear o para que lo insultaran, sino él quería estar bien con los hermanos. Quería estar bien. Y nos está dando una idea, su idea, y está explicando su idea. Está dando una idea. ¿Cuál es la idea de él? Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Esa es la idea de él, ¿verdad? Y la respuesta es, ¿por qué no quería ir? Porque no quería ir con tristeza. ¿Se dan cuenta? No quería ir con tristeza a estar con los corintios. Al contrario, quería estar con gozo, quería estar que estuvieran arregladas las cosas, ¿verdad? Estaba practicando la indulgencia con ellos y apela a que el Espíritu Santo le diera a ellos convicción de pecado. Convicción de pecado. Pablo estaba triste de la última visita, cómo lo trataron, y no quería otra vez a imponerse como apóstol. Él los amaba de verdad. Él amaba a los hermanos, y él lo demuestra. Él lo demuestra. Bueno, ¿saben qué? Mandando una carta. Y esto lo determinó el de no ir por segunda vez a los corintios, porque la actitud de ellos hizo que Pablo cambiara de planes. Pablo quería ir, pero la actitud de ellos contra él, ¿a qué voy a ir? ¿A que me traten mal? ¿A que me insulten? ¿A que se rían de mí? No, voy a esperar. ¿Ah? Y todo lo que decían de Pablo, ¿verdad? Que Pablo era de poco fiar, no es digno de confianza, no necesitamos escuchar a otro charlatán, ya está. Entonces Pablo dice, no, ¿para qué voy a ir? Entonces habían razones, Pablo da sus razones, por qué no fue. Y entonces, ¿qué hace él? Bueno, apela a la carta, y por eso manda esta carta. Y es lo que dice, Pablo explica que había muchas razones por las que no pudo ir, como planeó. Una de ellas era librar a los corintios, como dice 2 Corintios 1.23. 2 Corintios 1.23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Pone a Dios como testigo lo que él quiso hacer. Que por ser indulgente con vosotros, no he estado todavía en Corintios. No he estado todavía en Corintios. Él decidió no ir otra vez con tristeza. Pablo no se iba a sentir cómodo estando con los corintios, sabiendo que había pecado contra Pablo. ¿Quién está cómodo con una persona sabiendo que está hablando mal tuyo, sabiendo que no quiere estar al lado tuyo, sabiendo que no te quiere escuchar? ¿Quién puede estar cómodo? Nadie, ¿verdad? Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que arreglar el asunto. Y Pablo quería arreglar el asunto para estar con ellos después. Entonces, Pablo quería que esa visita fuera productiva. Hermanos, por eso Dios nos dejó Mateo 18, para que podamos arreglar los asuntos entre nosotros. ¿De qué vale nosotros sirvamos, prediquemos? ¿De qué vale que evangelicemos? ¿De qué vale que cantemos, que ofrendemos? Si nosotros estamos entre nosotros peleando, o estamos murmurando, o hablando mal los unos de los otros. ¿De qué vale para Dios? ¿Vale algo? No, ¿qué dijo el Señor? Deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Primero deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque el Dios lo que quiere es que estemos reconciliados, que haya amor, que haya paz, que haya los frutos del Espíritu entre nosotros. Y es lo que Pablo quería que hubiera entre los corintios. Entonces, Mateo 18 son los pasos bíblicos que ya lo hemos visto, ¿verdad? Y son los pasos bíblicos que Dios quiere que nosotros también hagamos. Si hay pecado, Dios no obra. Y cuando Dios no obra, el Espíritu de Dios está contristado. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero tiene que haber convicción de pecado. Cuando hay convicción de pecado, estamos confesando el pecado y estamos diciéndole, perdóname hermana, sé que el otro día te dije tal cosa,
O la hermana va a decir, ¿sabes que lo que me dijiste el otro día a mí me dolió? ¿Qué te dije? Tal palabra. Ah, pero no, yo no lo dije por ese sentido. Perdón. ¿Me perdonás? Y la hermana me va a perdonar. ¿Se entiende? Entonces, la idea es de eso, de estar continuamente, ¿verdad? Juntos, pero juntos bien. No con hipocresía. Porque los hipócritas son los religiosos, los fariseos. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a que yo contristé? Pablo estaba dando su idea y la explicación. Estaba dando la idea de él y está explicando su idea. Esto nos muestra cómo pensaba él. Y es un ejemplo que Dios nos pone a nosotros. Cómo este hermano pensaba. Nosotros los creyentes debemos examinar cómo estos hombres pensaban y actuaban de acuerdo a la guía del Espíritu. Para nosotros es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Cuando exhortamos a un hermano o enseñamos la palabra de Dios y vemos que el hermano la vive, cambia su actitud, ¿qué genera el que está enseñando la palabra de Dios? Gozo. ¿Pablo tenía gozo con los corintios? No, porque había problemas, entonces no había gozo. Se cortó el gozo. Por eso Pablo dice, yo no voy a ir con ustedes otra vez, porque no hay gozo. No están los frutos del Espíritu ahí. Yo quiero arreglar las cosas. Entonces, cuando uno va a exhortar a un hermano, cuando uno enseña la palabra de Dios, y la palabra de Dios hace efecto, no es que vengo yo y digo, ¿viste el mensaje que di? ¡Ja! Gracias al mensaje que yo di, se salvaron cantidad. No, no, no. Qué bueno, el mensaje que Dios usó, que yo di, la gente se salvó y Dios se puso contento y yo me pongo contento. Porque Dios obró, no por el mensaje que yo di, sino que Dios obró. Hemos visto, ¿verdad?, diferentes mensajes y el mensaje más corto y menos, el mensaje más corto y sin amor, creo que fue el que predicó Jonás. En 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Y todo Nínive se salvó, se arrepintió. O sea, no es como demos el mensaje, ¿se entiende? Obviamente que tiene que ser bíblico y predicar bien la palabra de verdad, pero Dios usa ese pequeño mensaje para salvar la ciudad de Nínive. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente que a Dios que trajo alegría, pero Jonás no le trajo mucha alegría. Por eso no quería predicar el mensaje, porque sabía que vos lo ibas a perdonar, Señor. No me des en tu perdón. Jonás se enojó contra Dios porque Dios perdonó a Nínive. Obviamente que después de los 100 años, después Dios destruyó a Nínive. Pero vemos que el mensaje que usó cortito de Jonás, Dios lo usó. Y salvó a esa ciudad, a esa generación. Bien, volvemos al Corintio. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Al parecer Pablo pensó que sería mejor darle a los corintios cristianos un poco de espacio para que se arrepintieran, no acosarlos y acosarlos y acosarlos, sino mandarle la carta y esperar, ¿verdad? Para que se despabilaran y vieran, ¿verdad?, que él no quería reprenderlo y amonestarlo todo el tiempo, ya que este era el corazón de Pablo. Él sabía que otra visita del mismo tipo sería un poco beneficio para ambos, tanto para los corintios como para él. Por eso él escribe y espera. Cuando nosotros vamos y exhortamos a un hermano, lo exhortamos y esperamos. No es que estamos todos los días. Tenés que repetir, tenés que repetir, tenés que repetir. ¿Se entiende? Lo aconsejamos bíblicamente y le decimos, mira, es lo que dice Dios. Bien, hoy he estado orando por ti. Capaz que en el momento se arrepiente. Gloria a Dios. ¿Qué va a causar? Gozo. Qué bueno. Qué bueno que se arrepintió este hermano y arregló sus cuentas con Dios. Acuérdense que todo pecado es contra quién primero. Contra Dios. Y después contra el hermano. Pero la idea es cuando yo voy a exhortar a mi hermano, y la idea de Pablo de exhortar a los corintios era para que se arreglaran con Dios. Y si ellos iban a estar bien con Dios, iban a estar bien con Él. Entonces la Biblia enseña que corregir con amor a un hermano que está equivocado y logra su restauración produce gran alegría. En el cielo en primer lugar, ¿verdad? Porque hay celebración de gozo, de triunfo de una persona o de un hermano que se arrepiente, y eso trae unidad con Dios, paz con Dios y con la congregación. Alegría en el cielo, en Dios y los ángeles, ¿verdad? Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas 15, 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos cuando ustedes ven y me exhortan a mí y yo lo exhorto a ustedes? Bueno, que Dios quede contento.
que estemos bien con Dios. No que, ya viene este a reprenderme, o ya viene esta, ya sábelo todo, a reprenderme. No, eso no es el fin. Nosotros no somos sábelo todo. Simplemente usamos las escrituras para exhortar al hermano, para que ese hermano vuelva a estar con él. Predicamos el Evangelio para que las personas mundanas se arrepientan y crean en Cristo y haga arrepentimiento y haya felicidad en nuestro Padre. Porque eso es lo que tenemos que, con ese fin tenemos que salir, para que nuestro Padre quede alegre. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hay arrepentimiento hay alegría en los cielos. Los ángeles y Dios le traemos alegría. Entonces por eso nos esforzamos. Y por eso Pablo se esforzaba. Para que Dios estuviera contento. Entonces hay un proceso de exhortación y restauración. ¿Y quién lo tiene que hacer? Se lo voy a dejar al pastor. O Jesse, que sabe más Biblia que yo, y Jesse se encarga de exhortar a Isabel. ¿Está? Porque no, miren lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1. Hermanos, ¿le está hablando a quién? A creyentes, a todos en general, ¿no? No le está diciendo a pastores, ancianos, dice hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿vosotros quiénes? Los hermanos, toda la iglesia. Toda la iglesia, el que ha nacido de nuevo, es un ser espiritual. El que no ha nacido de nuevo es un ser carnal. Está muerto espiritualmente. Pero un cristiano está vivo espiritualmente. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el cristiano es, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. ¿Cómo tengo que ir a mi hermano? ¿Un hermano puede exhortar a un pastor, a un anciano? Claro que sí. Porque ese es el deber del cristiano. Lo dice la Escritura. Un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Cómo puedo ir yo a exhortar a mi hermana, ¿verdad? Con un espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, porque yo mañana voy a estar ahí. Yo me voy a equivocar. Si yo soy un pecador igual que mi hermano. Entonces, un día yo también voy a estar ahí y me van a exhortar, va a venir Cecilia a exhortarme y yo tengo que estar bien. Tiene razón, hermana. Pequé contra Dios y pequé contra usted. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente tenemos que exhortarnos con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces la base de la exhortación es el amor, porque me intereso, porque hago, otra vez tomo acción, y la humildad. El amor y la humildad. Cuando hay amor, hay acción. ¿Se entiende? Voy a exhortar, voy a hacer. Cuando no hay amor, no hago nada, no me interesa. Sí, veo que hay problemas, miro para otro lado. Sí, yo vi, sí. Hermano, tenés que haber más amor en tu vida porque tuviste la falta. ¿Y por qué no lo exhortaste al hermano? No, no me interesa. O ¿por qué no le dijiste otra vez? Ya le dije una vez que se maneje. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos habla y nos habla? Y llevamos 20, 30, 40 años de creyente y volvemos otra vez a caer en los primeros pasos. Y volvemos a ir a la palabra y Dios otra vez me habló. Mirá lo que me habló cuando recién me convertí. Y por este versículo me convertí y a hoy en día no obedecí este versículo. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Bueno, así de la misma manera nosotros tenemos que hablarnos entre nosotros y exhortarnos y recordarnos lo que dice la Escritura. Por eso siempre cuando tenemos que exhortar a algo y decir, hermana, ¿qué es lo que dice la Escritura? Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, no está de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura, hermana? Hermano, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y ahí el hermano el Espíritu Santo le va a recordar lo que dice la Escritura. Mateo 18:15. Por eso la importancia de estudiar las Escrituras. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si él te ofende a ti, ve tú y repréndelo. Pero estando tú y él solo. Vuelve lo mismo. Si Verónica me hizo algo a mí, ¿verdad? Y ella capaz que no se dio cuenta, porque lo dijo banalmente, pero a mí me afectó. Yo voy a esperar que todos se vayan y voy a hablar con Verónica. Mira, Verónica, lo que vos hiciste o tu expresión que vos hiciste a mí me ofendió. Porque no me gustó lo que hiciste. Y Verónica va a decir, perdón, Gustavo. La verdad que no lo hice con ese fin de hacerte mal. Lo hice una broma. O lo hice por esto. Bueno, a mí me afectó. Bueno, perdón. Bien. ¿Y qué estoy haciendo yo? Siendo bíblico. ¿Y por qué yo voy? Siendo yo el ofendido, ¿por qué yo tengo que ir a ella? Porque la amo.
¿Se dan cuenta? Porque ella me ofendió a mí, pero no me ofendió a mí, ofendió a Dios. Entonces yo tengo que ir a ella. Porque sin ella, sin darse cuenta, lo dijo en broma, pero ella ofendió a Dios y me ofendió a mí. Entonces yo lo que quiero es que ella se arregle con Dios y se arregle conmigo. Y es lo que Pablo quería. Entonces si ella oye, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Y hay alegría en el cielo, y hay gozo y hay paz entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Y ese era el propósito que Pablo quería. No era juzgarlo, no es juzgar a mi hermano, sino me preocupo para que mi hermano vaya en el camino correcto. El gozo y la paz en la iglesia, entre los hermanos, se tiene que ver. Se tiene que ver. 2 Corintios 13:11. 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. No es, dice, bueno, mire, si ustedes pueden. No, tengan gozo. Tengan gozo. Perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentir. Bueno, para tener gozo, ¿qué hay que tener? Un mismo sentir. Si todos tenemos el mismo sentir, de respetar lo que dice la Escritura, de hacer lo que dice la Escritura, tenemos el sentir de perfeccionarnos cada uno de nosotros, de consolarnos los unos a los otros, eso es tener el mismo sentir. ¿Y eso qué va a traer? Vivir en paz. Y la paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y la paz de Dios estará con nosotros. Pero entre nosotros tiene que haber un mismo sentir. Y acá vemos que Pablo y los corintios no tenían un mismo sentir. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo quería volver a tener el mismo sentir con ellos. Tenemos que tener una relación fraternal los unos en nosotros, teniendo armonía, y eso trae bendición. Armonía y bendición. Estando los hermanos juntos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos, ¿verdad? Porque allí hay bendición, y hay armonía, bendición, vida eterna. Pero los hermanos juntos, dice la Biblia. No dice los hermanos peleados unos con otros y murmurando los unos con los otros, ¿entiendes? Los hermanos juntos, con un mismo sentir. Y eso es lo que tenemos que generar entre nosotros. ¿Y saben lo que es eso? Amor. Amor entre nosotros. Y este era el propósito de Pablo, y debe ser el nuestro, cuando nos exhortamos entre hermanos y nos enseñamos la palabra de Dios. Es para bendición en general, para la iglesia, y que Dios quede contento con nuestro trabajo. Es una bendición general para todos, y que Dios quede contento con nuestro trabajo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 3. Segunda de Corintios 2:3. Y esto mismo os escribí. O sea, lo que él pensó lo escribió. Es lo que está diciendo. Para cuando llegue, no con tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros, todos, que mi gozo es de todos vosotros. Por eso Pablo lo escribió a los corintios, para que la carta hiciera efecto. Y acá vemos que una progresión. La carta hiciera efecto. Bueno, efecto positivo. Progresaba positivamente. ¿Verdad? Y la carta fue enviada con un fin específico. Por eso vemos una progresión. El fin específico era que ellos se arrepintieran, confesaran sus pecados con Dios, con Pablo, y el fin era que Pablo volviera con ellos a tener gozo con Dios y con ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces era algo progresivo. Entonces Pablo hace algo pensando en el futuro, para que ellos tuvieran gozo y él también tener gozo, para que estuvieran llenos de gozo, y ahí disfrutar la armonía con los hermanos. Cuando no hay gozo en una iglesia, no hay armonía. No hay armonía, porque estamos peleados con Dios, hay pecado, y estamos peleados entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos disfrutar la armonía entre hermanos, porque no hay arrepentimiento. La idea es que los hermanos tengan comunión, no que estemos divididos. Eso fue lo que nos pasó a nosotros cuando tuvimos que salir de una iglesia. ¿Por qué? Porque había división. Se trató del pecado, pero no hubo progresión. Al contrario, iba más para abajo. ¿Se entiende? No querían arrepentimiento, no querían arrepentirse. Estaban duros en su corazón. Bien. Entonces se trata del pecado, no hay arrepentimiento. ¿Y qué esperamos? Bueno, que se arrepienta. Esperamos que se arrepienta. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Esperando que se arrepienta. ¿Se dan cuenta? Y obviamente que cuando se arrepientan y vengan y pidan perdón, ¿qué va a generar en nosotros? Gozo. ¡Qué bueno! Se arrepintieron. Están bien con Dios. ¿Por qué?
Lo primero para nosotros, los cristianos, no es que vengan y me pidan perdón a mí, porque yo soy Gustavo, me tienen que venir a perdonar. No, no, no. Ellos están mal con Dios. Y mi gozo es que mi padre esté contento. Yo voy a estar contento cuando mi hermano esté bien con Dios. ¿Se dan cuenta? No es que vengan y me pidan perdón porque yo soy alguien espiritual. No, 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 no. La idea es que ellos arreglen sus cuentas con Dios. Entonces, la idea es esa, la misma idea que Pablo tenía debemos tener nosotros. Dios muestra las pruebas y bueno, Pablo mostró las pruebas por medio de la carta severa, lo que ellos hicieron y bueno, ellos se arrepintieron. Nosotros nos fuimos de una iglesia mostrando pruebas de redes, de palabras, grabaciones, pero ellos no se arrepintieron. ¿Qué estamos esperando? Que se arrepientan, para que haya gozo en los cielos y en nosotros. Dice el texto, para que cuando llegue no tenga tristeza. Pablo esperaba que esta carta sacaría de en medio toda obra dolorosa. Esta carta sacaría todo dolor entre hermanos. Entonces vemos que Pablo toma acción haciendo la carta. Acá vemos una acción, otra vez. Los hombres de Dios toman acciones, mandándola y vemos una acción propósito. ¿Cuál es el propósito? Que se arrepintieran. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué iba a producir? Gozo. El propósito era que se arrepintieran y produciera gozo en la iglesia. Pero hay que tomar acción. No simplemente porque hoy en día es muy común. Me voy de la iglesia porque no hay amor. Me voy. Te vas. ¿Y tu amor hacia tu hermano y hacia Dios? ¿Dónde está? Porque la idea es que vos puestes el amor. Tenés que exhortar. No es que me voy para otra iglesia porque no me aman a mí. No, tú tenés que amar. Tú tenés que servirle. Y si están mal las cosas, tu acción debe ser que ellos se vuelvan a reconciliar con Dios. ¿Para qué? Para que se arrepientan y pueda haber gozo en general. Entonces cuando él lo fuera a visitar personalmente, sería una visita placentera, para que ellos aprovecharan la visita y la oportunidad de que Pablo estuviera con ellos. Y Pablo iba a aprovechar también la visita, porque también Pablo iba a ser bendecido. Vemos la acción de Pablo y el propósito de Pablo. Él iba a ir otra vez, pero no quería ir triste con gozo, sino con gozo. La acción de Pablo era quería ir, pero el propósito de él quería ir con gozo. ¿Se dan cuenta? De parte de aquellos de quienes me debería gozar, dice el texto. De parte de aquellos de quienes me debería gozar. Yo me tenía que estar gozando con ustedes, dice Pablo, pero lamentablemente ahí hay un problema entre nosotros. No puedo, yo no me estoy gozando con ustedes. Y ustedes no se están gozando conmigo. Tenemos que solucionar este problema. Por eso hice esta carta. Por eso no fui a verlo a ustedes. Ustedes tienen una mala conducta hacia mí. Y hay que arreglarla. Vemos Pablo que nos dijo, bueno, ¿saben qué? Ustedes hablaron mal de mí. Yo fundé la iglesia y ustedes hablaron mal de mí. ¿Saben qué? Lo onda. Voy a formar otra iglesia en otra parte de Asia. A ustedes no. Ustedes me hablaron mal, me dejaron de lado. No, no, no. Pablo quería solucionar, porque habían hermanos allí. El propósito de Pablo era ir a estar con ellos para gozarse. Estar con ellos para gozarse. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros. Todos los males son más problemáticos cuando aparecen fuera de lugar, donde comúnmente no deberían estar. En una iglesia, la maldad no debería estar, pero está. Y cuando está hay que solucionarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué está? Porque estamos nosotros, porque somos malos. Entonces, entre nosotros, el accionar del Espíritu, tenemos que solucionar la maldad y el problema que hay entre nosotros. La diferencia principal entre la felicidad humana, que depende de las circunstancias, y el gozo bíblico, se fundan en que Dios es un Dios de amor incondicional. Bueno, hablando de la felicidad, no me sale la palabra, felicidad humana y el gozo, ¿verdad? Porque podemos decir, no, yo soy feliz, está bien, no, pero estamos hablando del gozo bíblico, ¿verdad? Y es una gracia que sostiene al creyente tanto en los buenos tiempos como en el sufrimiento. Ese es el gozo. ¿Está pasando mal? El cristiano tiene gozo. ¿Está pasando bien? El cristiano tiene gozo. ¿Por qué? Porque Dios le dice andar siempre gozosos. Tener siempre gozo. Filipenses, siempre tener gozo.
Es un mandamiento, es un fruto del Espíritu. Santiago. Santiago 2, gracias. Entonces, es un mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Andar con gozo. Y esa es la acción que tenemos que tomar. No andar con la cara larga, ¿verdad? Malhumorado, todo me molesta. No, eso no es tener gozo. Si el Dios me dice tener gozo, y si no lo tengo, estoy mal con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que volver a solucionar el tema del gozo. El gozo no es algo emocional. Estoy bien con Él, tengo gozo. Estoy mal con Él, bueno, tengo que arreglar para tener otra vez el gozo que teníamos antes. Entonces debemos vivir conforme, el creyente debe vivir conforme al propósito divino. Ambas partes experimentan gozo. El creyente se deleita en el Señor y Dios se deleita en la fidelidad y el amor de sus hijos hacia Él. Es todo unido. Hay gozo en el cielo, hay gozo en la iglesia. Hay gozo entre nosotros. Pablo sabía que así como él estaba triste con esta situación, también los corintios estaban tristes. No había gozo. Y Dios estaba triste, porque había una enemistad entre ellos. Y Pablo quería recuperar eso. Que Dios estuviera contento, que los hermanos estuvieran contentos, para él poder estar contento. Pablo confiaba que su propósito y el propósito de Dios era el bienestar espiritual de ellos. ¿Y eso depende de qué? Del gozo. Del gozo. ¿Y el gozo depende de qué? De la obediencia. De la obediencia a la palabra de Dios. Si los corintios se arrepintieran, eso produciría gozo en Pablo, en Dios y en ellos. Y la Biblia manda que nos tenemos que arrepentir. Y eso es obedecer la palabra. Y cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos el pecado, nos apartamos, eso produce gozo en los cielos, produce gozo en mí y con mi hermano si lo ofendí. Entonces Pablo no buscaba su propio gozo, sino el gozo de Dios y de los hermanos. Y eso es amor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué buscamos nosotros también? Lo mismo debemos buscar. Debemos buscar el gozo de Dios, la alegría de Dios y la alegría de mi hermano. ¿Se entiende? Para que yo esté alegre. En el mundo es, si yo tengo todo, estoy alegre. ¿Se dan cuenta? Pero en la vida cristiana es, mi hermano tiene que estar bien con Dios. Y si mi hermano está bien con Dios, Dios está gozoso con él y yo estoy gozoso con él. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es amor. Eso es amor. Buscar que el gozo de mi hermano esté bien. Esté gozoso mi hermano, esté gozoso Dios y eso va a causar gozo en mí. Segunda de Corintios 2.4. Segunda de Corintios 2.4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Y acá está la acción de Pablo. Los escribí con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas. Fue una carta que escribió llorando. No fue una carta así, le voy a mandar un garrotazo a estos corintios. No, él lloraba. Escribiendo lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué Pablo te calentaba tanto la cabeza? Porque los amaba. Porque amaba a los hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nosotros muchas veces nos calentamos entre nosotros y aguantamos y soportamos y lo exhortamos y muchas veces lloramos y vamos a orar a Dios? Padre, ¿vos viste lo que está pasando? Y lloramos. ¿Por qué? Porque nos amamos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, con muchas lágrimas. No para que fuese contristados. O sea, yo no estoy escribiendo para que ustedes estén sufriendo, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Para que sepan cuánto yo los amo. Vemos otra vez lo mismo. La acción de Pablo, él sufría tanto que estaba escribiendo y lloraba con la angustia en su corazón. Pero ¿cuál era el resultado? Que Pablo quería mostrar su amor hacia ellos. ¿Y saben qué? Eso fue que los quebrantó a los corintios. El amor que tenía Pablo hacia los hermanos. Ellos estaban tristes y cuando ven que Pablo los amaba, aún a pesar de que ellos lo trataron mal, que se rieron, que se burlaron, lo criticaron, le dijeron cosas, Pablo le escribe una carta llorando a ellos y ellos, el amor de Pablo los contristó. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos ganar a alguien? Amándolo. No llevándole la contra ni peleando, sino amándolo. Amándolo. Pablo lo muestra aquí. Tenemos que tomar acción y el resultado es que vean nuestro amor. Cuánto nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Se tiene que ver. Entonces vemos un fundamento bíblico en este versículo que Dios nos muestra. Un creyente sufre por sus hermanos. Lo exhorta, ora por él, hasta llora muchas veces. No es para que el hermano sufra o para que se quede triste. Este no es el fin. Es para que vea al hermano cuánto lo amo.
¿Se dan cuenta? Cuando hacemos algo, el cristiano, cuando hace algo, sufre por su hermano, lo exhorta, hace todo lo que hace, el sacrificio que hace para que vean cuánto los amamos. Eso es un fundamento. Es lo que hace Dios con nosotros. Nos exhorta y nos exhorta y nos exhorta. Y una vez me dice, Señor, ¿por qué me exhortas tanto? El Señor del cielo dirá, porque te amo, hijo mío. Te amo y por eso te exhorto. ¿Y por qué nosotros nos exhortamos tanto? Porque nos amamos. Porque somos hijos de Dios. Según la Biblia, el amor a Dios y a nuestros hermanos es inseparable. No podemos separar. Bueno, mira, yo amo a Dios, pero a mi hermana no la puedo ni ver. No. Es inseparable. Si yo amo a Dios, amo a los hermanos. ¿Se entiende? Si amo a Dios, yo amo a su familia. No puedo decir, no, amo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo no lo amo. No. Amamos a Dios y a la familia de Dios, ¿verdad? El amor a Dios y a nuestros hermanos es inseparable. Amamos a Dios al obedecer sus mandamientos y servimos a nuestro hermano mediante acciones concretas. Perdón y compasión. Perdón y compasión. ¿Se dan cuenta? Amamos a Dios porque obedecemos sus mandamientos y amamos a los hermanos porque nos preocupamos por ellos. Los exhortamos, los perdonamos y tenemos compasión por ellos. Está unido, no podemos separar esto. Entonces, cuanto más exhorto yo, estoy demostrando cuánto amo más a Dios. ¿Se dan cuenta? Amamos a Dios guardando sus mandamientos. Primera de Juan 5.3. Primera de Juan 5.3. Pues este es el amor a Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Cuál es el amor a Dios? Yo quiero amar a Dios más. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice la Biblia. Guardarlos, vivirlos. Y eso es amar a Dios. El amor de Dios es algo práctico. No es un sentimiento como vimos hoy. No se trata de palabras o emociones, sino es un estilo de vida obediente. Cuando elegimos vivir según la voluntad de Dios, demostramos que lo respetamos y valoramos por encima de todo. Y eso es amar a Dios. Por encima de todo está Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué obedecer primeramente la palabra de Dios antes que a esto? Porque para mí el primer amor mío es para Dios. El amor mío es para Dios. Después venís tú, en segundo lugar. Pero el primer lugar lo ocupa Dios. ¿Y por qué lo ocupa Dios? Porque yo obedezco su palabra. Primero está su palabra. Voy a vivir su palabra y después voy a agradar a mi prójimo. El amor a los hermanos es la prueba del amor a Dios. El amor a los hermanos es la prueba del amor a Dios. ¿Quién lo dice? La Biblia. Primera de Juan 4.20. Primera de Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, no podemos separar el amor hacia Dios del amor a los hermanos. Van juntos. Van juntos. Y según como yo amo y exhorto a mi hermano, es el amor que le tengo a Dios, a su palabra. Es más, es un mandamiento exhortar al hermano. Lo vimos en Gálatas, capítulo 6. Y es un mandamiento y una demostración de amor. La Biblia nos enseña que es imposible amar verdaderamente a Dios si tratamos mal a las personas que nos rodean. No, yo amo a Dios, pero a mi prójimo no lo soporto. Mira, si tú amas a Dios vas a soportar al prójimo. ¿Por qué lo soportás? Porque amo a Dios. Porque Dios me manda a amar a mi prójimo. ¿Se te dan cuenta? Entonces cuando yo lo trato mal a mi prójimo, estoy demostrando mi poca fe hacia la palabra de Dios. El amor por nuestros hermanos en la fe o por el prójimo en general es el reflejo visible de nuestra relación invisible con Dios. Vuelvo a repetir, el amor por nuestros hermanos en la fe y por el prójimo en general es el reflejo visible de nuestra relación invisible con Dios. ¿El modelo de amor cuál es? Servir y perdonar. Servir y perdonar. Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo doy. Que os améis unos a otros. Nosotros nos amamos, pero párate, dice el Señor. Párate un poquito. Como yo os he amado. El Señor está hablando a los discípulos diciéndole, si ustedes se tienen que amar. ¿Ah? Pero lo tocarían Pedro y Juan. Pero nosotros nos amamos. Pare. Pero como yo los amo. No como ustedes creen que se aman. Como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? No Gustavo y Verónica, sino el ejemplo, ¿quién es? Cristo. ¿Qué hizo Cristo por mí? Dio su vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Dar la vida por mis hermanos y por mis amigos. ¿Se dan cuenta? Porque es como Él nos amó. Y ese es el verdadero amor. Son acciones, no son sentimientos. Jesús nos da el estándar para amar a nuestros hermanos. Debemos amarlo de una manera sacrificial, perdonándonos los unos a los otros los errores y buscando siempre el bien común, no el bien para mí. Porque si busco el bien para mí, en mi comodidad, lo que a mí me gusta, ¿qué es eso? Egoísmo. Y yo lo que tengo que tratar es buscar el bienestar de mi hermano. Tal como Cristo lo hizo con nosotros. Él buscó y vino a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces es un amor práctico. Y un amor práctico es un amor sin hipocresía. Cuando yo practico lo que dice la Escritura, no soy hipócrita. Cuando yo digo amar y no practico lo que dice la Escritura, soy un hipócrita. Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos, o sea, en obra y en verdad. En hechos y en verdad. No solo de palabra. No amemos de palabra, dice. No amemos de palabra. Muchas veces las acciones hablan más que 1000 palabras. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que valora Dios. Mostrar amor implica acción. Significa ayudar a quien lo necesita, ser generoso, escuchar, estar presente en los momentos difíciles, demostrando un amor sincero y auténtico, como Pablo lo practicó con los hermanos de Corintios. Nosotros tenemos que practicar los unos a los otros. Así como Pablo exhorta a los hermanos de Corintios para que maduraran, nosotros debemos madurar. ¿Cómo maduramos? En amor. La única manera es amar la palabra de Dios, vivirla y amar a mi hermano. Y ahí vamos a madurar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Para que mi hermano madure, lo tengo que exhortar, Siempre yo oro por él, pero te falta la otra parte, exhortarlo y exhortarlo. Para madurar, para que no nos comportemos como mundanos o como religiosos. Es fácil para nosotros pensar que una persona que nos ofrece corrección es nuestro enemigo. Este ya me viene a hablar, es mi enemigo, no me puede ni ver. No, es todo lo contrario, te está amando. Da gracias a Dios porque tienes un hermano o una hermana que se preocupa por vos. Que el mismo Dios lo está mandando a que te hable, porque Dios no va a venir a bajar del cielo a hablarte, ya habló por medio de la palabra de Dios. Y lo que va a hacer es mandar un hijo de él o una hija de él para aconsejarte a que vuelva a los caminos de Dios, o no, que no practique esas cosas que a Dios no le gusta. Porque a veces pensamos que Dios tiene que bajar del cielo para que me hable, porque yo no recibo consejos de nadie. Bueno, ¿saben qué es eso? Orgullo. Y el padre del orgullo es Satanás. En vez de estar representando a Dios, a Jesucristo, que es un espíritu de mansedumbre, estamos presentando a la carne. Entonces debemos, ¿verdad?, dar gracias a Dios por los hermanos que nos exhortan. La meta del hermano, como Pablo a los Corintios, no era contristarlo, sino demostrarle el amor que le tienen hacia él. Ese fue el propósito de Pablo, de no ir a los Corintios, de escribir una carta para demostrar el amor que les tenía. Entonces es una relación bilateral. Pablo hizo dos cosas para demostrar algo, que los amaba y cómo los creyentes, también nosotros debemos hacer lo mismo. Es lo que Dios nos enseñó hoy. Muchas veces vamos a sufrir después de enfrentar a un hermano o una persona, nos van a tratar mal, se van a burlar, no, nos van a despreciar, pero debemos descansar que todo lo que hicimos y le dijimos a nuestro hermano o a nuestro prójimo no era para hacerle mal, sino era para que se arrepintiera, para que produjera gozo en los cielos, produjera gozo en la persona y gozo en mí. ¿Se entiende? Todo eso lo que hicimos es para este fin, para que produzca gozo en la tierra y gozo en los cielos. Así que, hermanos, que podamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Padre, gracias por el ejemplo que nos has dejado de tu hermano Pablo, así como David, como vimos hoy. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Y Señor, ayúdanos ahora a ser hacedores, aumenta nuestra fe, y que confiemos que los pasos bíblicos que tenemos que tomar son los mejores para nuestro hermano, para la relación contigo y para nosotros también. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros.
Y bueno, muchas bendiciones y estén orando para que este ministerio continúe y que podamos ser útiles en las manos de Dios. Muchas bendiciones y que pasen bien.